Entonces, listo. Como estábamos viendo ahorita, sabemos que esta semana comenzamos a ver otra forma de interpretar y de estudiar la dinámica, que es utilizando energías. Vimos que la energía era como un número asociado a un estado de un sistema. Un sistema era como una parte del universo que nosotros escogimos estudiar, y dependiendo de si ese sistema intercambia o no cosas con el entorno, entonces podríamos decir si era aislado o no. Y entre todo nuestro desarrollo, que ayer lo hicimos primero como a mano y luego pues aquí está bien escrito, observamos que de forma muy natural, simplemente si la fuerza depende de la distancia o si estudiamos cómo cambia la fuerza o cuál es su efecto para hacer un desplazamiento, encontrábamos que aparecía una cantidad llamada del trabajo, ¿cierto? SW, work, que era la integral de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y lo interesante es que sin hacer ninguna suposición, a partir simplemente de las definiciones de aceleración y de velocidad instantáneas, podíamos demostrar que ese trabajo, esto que tenemos acá, ese trabajo era una función asociada al cambio de energía cinética. En otras palabras, si ustedes tienen, por ejemplo, acá, si ustedes tienen, por ejemplo, están calculando o tratando de buscar una energía cinética final o están tratando de buscar una rapidez final, pueden verlo de otra manera. Pueden hacerlo no utilizando aceleraciones y tiempos, sino que en lugar de utilizar el tiempo, miren que el tiempo fue eliminado, podemos utilizar simplemente esto. Calculamos el trabajo que hace nuestra fuerza en una distancia, utilizamos los valores de condición inicial y con eso tenemos nuestros valores de condición final. Básicamente tenemos aquí final, inicial, y no estamos relacionando aquí el tiempo por ningún lado. Porque miren que nuestra fuerza la estamos integrando o estamos viendo su efecto a lo largo de un desplazamiento. Entonces, esto es otra forma de ver la dinámica. Además, como son energías, porque eso le llamamos energía cinética, son números, y los números son muchísimo más fáciles de manejar pues, que los vectores. Entonces, esa es como la idea de acá. Entonces, cuando tenemos una fuerza y esa fuerza actúa sobre un cuerpo y produce un desplazamiento, si hay al menos una componente de esa fuerza en la dirección de ese desplazamiento, entonces decimos que esa fuerza hizo un trabajo. Por ejemplo, ayer veíamos esto y lo vamos a hacer otra vez. Si ustedes tienen este bloquecito acá y tienen esas tres fuerzas, tenemos una fuerza que va hacia arriba con un ángulo teta, este que tenemos acá, la fuerza F mayúscula, tenemos la fuerza normal y tenemos el peso. Entonces, si ustedes tienen esa situación y el desplazamiento ocurrió exactamente hacia horizontal como se está mostrando acá, entonces uno sabe que la fuerza normal no hizo trabajo porque no hay una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. La fuerza, el peso tampoco hizo trabajo porque no hay una componente del peso en la dirección del desplazamiento. Y la fuerza F completa tampoco hizo todo el trabajo, solamente la componente, que es esta, ¿sí? Esta componente, solamente esta componente Fx, que va en la dirección del trabajo, solamente esa componente de la fuerza hizo un trabajo. La componente vertical de mi fuerza F, pues no hizo ningún trabajo porque no nos ayudó para nada en el desplazamiento que ocurrió. Entonces, por esa razón es que tenemos que proyectar la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y cuando uno proyecta la fuerza, que es un vector, y la quiere proyectar en la dirección de otro vector, que es el vector de desplazamiento, inevitablemente, cuando yo quiero hacer esto, pues tiene que aparecer un producto punto. Ese producto punto se supone que ustedes lo vieron en álgebra lineal, ya como hace rato, y por eso, pues digamos aquí, uno puede escribir el trabajo simplemente como la integral de la fuerza en la dirección X por el desplazamiento en el eje X, o de forma más general, uno lo puede escribir como la fuerza como vector, punto, el desplazamiento como vector. Y si ustedes recuerdan, cuando uno escribe el producto punto se puede escribir de dos maneras. Una, como una multiplicación y sumar las componentes, y otra, como la norma del primer vector, que sería esta, la norma del segundo vector, que es esta, y el coseno del ángulo entre ellos dos. Que en este caso, por ejemplo, acá, el ángulo pues es teta porque el desplazamiento va horizontal y la fuerza va para allá. No puede ser este ángulo, porque ese no es el ángulo entre mi fuerza y mi desplazamiento, eso sería pues el ángulo con la vertical, no con la horizontal. Entonces este ángulo, ojo, es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. No es cualquier ángulo que aparezca dibujado, así se llame teta en el problema que nos están dando. Y hay una cosa importante, es que si la fuerza no cambia en el espacio, si es la misma, la podemos sacar de la integral, como se hizo acá, aquí la sacamos de la integral, y si ustedes suman
la integral es una suma, suman todos los posibles desplazamientos chiquitos, pues eso les da desplazamiento total. Por eso muchas veces en muchos libros se escribe el trabajo de esta forma, simplemente como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Pero pilas, esto está asumiendo que la fuerza es constante en el espacio, homogénea le llamamos. No todas las fuerzas son así, muchas que vamos a utilizar son así, pero no todas son así. En general siempre nos toca hacer la integral. Ese es como nuestro punto. Entonces, para hacer un poquito la visualización de esto, quiero recordarles con esta applet de GeoGebra, quiero recordarles ese concepto del producto punto. Entonces, ustedes aquí tienen, por ejemplo, estos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, miren que el producto punto, pues depende del ángulo. Habíamos dicho que es igual a por B por coseno del ángulo, ¿sí o no? Eso es lo que habíamos dicho. Pero pues si yo voy moviendo a B, miren que la proyección, que es ese B por coseno de teta, miren que esa proyección cada vez es más pequeña y más grande. Si yo, por ejemplo, si digamos A es mi desplazamiento y yo, por ejemplo, hago una fuerza en dirección normal, pues esta fuerza no tiene proyección. Entonces no hizo trabajo, tiene que haber otra fuerza que produjo ese desplazamiento, pero no es esta B. Si yo, por ejemplo, tengo desplazamiento hacia la derecha, pero hago una fuerza con componente hacia la izquierda, ese trabajo es negativo. El trabajo también puede ser negativo. Y pues físicamente lo que eso está diciendo, según este teorema, es que la energía disminuyó, o sea, le bajamos la velocidad. Claro, si yo tengo un carro que va hacia la derecha y le hago fuerza hacia la izquierda, yo lo estoy frenando. Entonces estoy disminuyendo su energía cinética, entonces el trabajo es negativo. Bien, entonces depende de ese ángulo completamente, no importa si estoy aquí arriba o si estoy aquí abajo, miren que la componente de mi trabajo, la componente de mi fuerza en la dirección del desplazamiento, pues va a ser negativa. Y si yo vuelvo por acá, pues aunque mi componente Y es negativa, pero lo que me interesa a mí es la proyección de B en la dirección de A, esa sigue siendo positiva. Entonces, en todo este hemisferio, todas estas fuerzas están haciendo trabajo positivo porque todas están actuando en la misma dirección del desplazamiento. Y todas estas fuerzas en este hemisferio están haciendo trabajo negativo porque todas están actuando en dirección contraria a mi desplazamiento. ¿Listo? Entonces esa es la idea de del producto punto. Entonces el producto punto, siempre que ustedes piensen en el producto punto, por favor piensen yo estoy mirando qué componentes hay de este vector a lo largo del otro vector. Y pues por si acaso recordemos que el producto punto entre dos vectores se puede hacer de varias maneras. Supongamos en dos dimensiones que A tiene una componente AX y AY y que B tiene componentes BX y BY. Entonces el producto punto se puede escribir de dos formas. A punto B se puede escribir como la norma de A o la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos dos. O también se puede escribir como AX por BX más AY por BY. Dependiendo del problema, ustedes utilizan una forma o la otra o las dos, dependiendo del problema. Las dos maneras da la misma. ¿Ok? Aquí es ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre el producto punto? ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, señor, pero yo tengo una pregunta, ¿cómo así que o sea, en algunos problemas tocaría utilizar las dos? No, tú tienes estas dos, pero tú escoges dependiendo del problema. Por ejemplo, si a ti te dicen, no, que una fuerza actuó en dirección tal y la fuerza valía 15 newtons, entonces te dieron a ti la norma. Te dijeron, produjo un desplazamiento de 20 metros, entonces te dieron la norma del desplazamiento. Y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es, no sé, 25 grados. Entonces, si tienes esta información, ¿cuál de las dos maneras utilizarías? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera, ¿cierto? Y ya, obviamente yo podría utilizar la segunda. ¿Cómo? Pues yo sé que la fuerza de F pues va así, yo sé que esto mide 15 newtons, yo sé que este ángulo es de 25 grados, entonces yo puedo sacar la componente en de Fx y puedo sacar la componente Fy, o sea, puedo construir el vector de fuerza y también tengo el vector de desplazamiento, y como vector se escribiría como 20,0 porque solo se desplazó en el eje horizontal. Y puedo utilizar la segunda, pero es mucho más trabajo. Las dos son completamente equivalentes, me dan lo mismo, pero ustedes escogen cuál utilizar dependiendo de la información. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, no, el trabajo
Fue de 30 joules. La norma de la fuerza fue 15 newtons, la otra vez. El desplazamiento fue 2,4 metros. ¿Cuál es el ángulo entre ellas dos? ¿Cuál usarían, la primera o la segunda? La segunda, profe, para encontrar el ángulo. La segunda. Supongo que tú dices que esta es la segunda. Sí, porque ya nos dieron el trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo exactamente es la fuerza, suponemos que es constante, punto el desplazamiento. ¿Listo? Y entonces ahora utilizaremos pues esta que nos dice esto es F por delta de X por coseno de teta, porque es que ya nos dieron el trabajo, que es el producto punto. Entonces tenemos el trabajo, tenemos F, tenemos delta de X y ahí podemos sacar el coseno del ángulo y por lo tanto el ángulo. Entonces, de nuevo, no es tanto como siempre tienen que utilizar las dos, lo pueden calcular de dos maneras diferentes y ustedes eligen cuál les sirve. Ahora sí, más claro. Sí, profe. Listo, gracias por la pregunta. Entonces, bueno, esto es para que no olvidemos entonces este producto punto. Este producto punto, de nuevo, el concepto es si yo tengo una componente de qué signo a lo largo del vector que me interesa, a lo largo en este caso del desplazamiento. ¿Bien? Ese producto punto es la interpretación geométrica. Y por eso a veces, si yo empiezo a hacer rotar esto, miren que se vuelve chiquito, se vuelve negativo, luego se vuelve positivo, luego vuelve a ser cero. Entonces, ¿cuándo no hay, cuándo no hay flujo? No. Cuando no hay trabajo, cuando sea perpendicular, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Ahí no hay trabajo, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, y también es importante hacer como una precisión. Si ustedes, por ejemplo, se paran y van a sostener un botellón lleno de agua de 20 litros, y ustedes los están sosteniendo con la mano, y tienen la mano estirada, y lo sostienen ahí durante 15 minutos. ¿Ustedes se cansan o no se cansan de sostener ese botellón? Sí, profe. Sí, obvio, ¿cierto? Pero están haciendo trabajo de este trabajo físico. Hay un desplazamiento del botellón. No. No, ¿cierto? Entonces, para que veamos que no siempre cansarse, invertir energía implica trabajo. No, no es cierto. Este trabajo que estamos utilizando acá, esta definición de trabajo es muy precisa y esto es precisamente una de las cosas que se necesitan en la ciencia, tratar de definir las cosas de manera precisa para poder trabajarlas, hacerlas cuantitativas. Entonces, ojo, hacer fuerza no es hacer trabajo, solamente si hay un desplazamiento existe el trabajo. Por eso, en todas nuestras expresiones aparece siempre un desplazamiento. ¿Sí lo ven? Aparece siempre un desplazamiento. ¿Listo? Eso es lo más importante. Siempre tiene que haber un desplazamiento. Eh, y bueno, entonces si digamos yo alguna vez tengo que integrar, tengo que hacer esas integrales, pues ustedes saben que gráficamente uno puede hacer esas integrales si a mí me dan la figura, ¿sí? Si entonces yo tengo aquí una figurita, por ejemplo, acá tengo la figura, y yo quiero calcular el trabajo, mi fuerza, en este caso, esta fuerza que yo les pinto acá, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una fuerza variable o es una fuerza constante? En el eje Y está la fuerza, en el eje X está la distancia. ¿Es constante? La pendiente es constante, pero la fuerza no es constante porque una fuerza constante sería que siempre vale lo mismo, digamos que siempre es horizontal, independiente de la posición, o siempre es negativa, digamos. Entonces, esta es una fuerza variable, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Listo, es una fuerza variable. Y ustedes, digamos, quieren calcular el trabajo que hace esa fuerza cuando la partícula se mueve del punto A al punto B. Pues eso también los podemos mover, ahorita vamos a interactuar. Entonces estamos diciendo, digamos que la partícula se movió de A igual a 1 a B igual a 7. Entonces queremos calcular el cambio de energía cinética. Ustedes les preguntan eso, le dicen, miren, esta es la fuerza. ¿Cuánto es el cambio de energía cinética? Es por el teorema de energía. Sabemos que el cambio de energía cinética pues es igual al trabajo. Y supongamos que esta es la única fuerza. Y sabemos que este trabajo pues va a ser la integral de la fuerza en función de la distancia. Pero ahora esta fuerza no es constante. Esta fuerza en este caso es x menos 3, o sea, depende de x. Esa es la clave, depende de x. Bueno, ustedes hacen la integral y al final pues simplemente se van a dar cuenta que el trabajo pues es el área bajo la curva. Observen una cosa. Miren que a veces esa área es negativa, como tenemos acá, y a veces pues esa área es positiva, ¿cierto? Preguntas que se pueden hacer acá. Si ustedes ven esto, pregunta para ustedes, ¿en qué punto uno podría decir que la energía cinética no ha cambiado? O sea, no ha cambiado, quiere decir que delta K vale cero.
O sea, K final menos K inicial es igual a 0, es lo mismo. ¿Existirá un punto? ¿Un X? En el punto 3. En el 3, profe. Casi. Y excelente que hayan dicho eso, pero está mal, pero es excelente porque precisamente es lo que quiero que corrijamos. Uno pensaría que en el punto 3, ¿por qué? Pues porque la fuerza ahí vale 0. Pero recordemos que aquí lo que estamos viendo es que el trabajo valga 0, no la fuerza. Y entonces lo que Entonces estamos sería en el 1. en el 1, miremos, el 1 es acá. Pero pues en el 1 no nos hemos movido, ¿cierto? No tenemos todavía trabajo. Pero es una buena idea. Si yo integro, esa es muy buena idea. Si yo integro de 1 hasta 1, la fuerza en función de la distancia, pues esta integral, ¿cuánto me da? 1. No, 0. Pues porque Sí. el ancho es nulo, ¿cierto? No estamos realmente integrando nada, estamos de 1 hasta 1, o sea, realmente no pusimos ancho, ¿listo? Entonces, sí, acepto, eso puede ser una solución, pero supongamos que se movió la partícula, entonces, la pregunta es, ¿en cuál X pondrían ustedes a la partícula para que el trabajo neto sea 0? Y entonces, la energía cinética no cae. En 5. En 5, ¿por qué en 5? Porque se restan. Eso, y se restan, y se restan. Muy bien. Miren que esta área que es negativa es esta misma área, pero que es positiva. Entonces, a medida que yo voy haciendo la integral, miren que este trabajo hasta acá es negativo porque es toda esta área, pero luego cuando lo empiezo a sumar con esto, porque las integrales son sumas, le empiezo a sumar cosas positivas a lo negativo, y en 5, miren que esas áreas son iguales. ¿Estamos de acuerdo con que esas áreas son iguales ahí en 5? Desde 1 hasta 5, la suma de todo eso me va a dar 0. Sí, profe. Entonces, en x igual a 5, yo tendría que delta K vale 0. Y entonces, en ese punto, quiere decir que la energía cinética es la misma tanto en 1 como en 5. Pero eso implica, ¿qué creen ustedes? ¿Será que esto implica que la partícula se tiene que necesariamente ir moviendo en la misma? Recordemos que la energía cinética es, digamos, para una sola partícula, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Supongamos que solo se mueve a lo largo del eje X. Si la energía cinética es la misma, implica también que va en la misma dirección, o sea, hacia la derecha las 2 veces o hacia la izquierda las 2 veces, o eso no es necesario. Pues yo diría que en sentido contrario. Es en sentido contrario, muy bien, y no es necesario que sea en el mismo sentido, porque precisamente si yo en vez de poner V, pongo menos V, pero elevo al cuadrado, ¿qué le pasa a ese signo? Se nos va. Entonces, yo puedo tener la misma energía cinética para una partícula que va para allá o para una partícula que va para allá, porque lo que me interesa es el... ¿Está bien? Entonces, más preguntas que pueden surgir de estas figuras. Si yo les digo a ustedes, listo, miren, la rapidez inicial es igual, perdón, a, no sé, 2 metros por segundo, inicialmente. Esa es la rapidez inicial. Si ustedes ven esta figura y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto será la rapidez? Más bien, ¿en qué dirección va la partícula aquí cuando está en x igual a 3? ¿Qué dirían ustedes o cómo harían eso? ¿Será que también va hacia la derecha como al principio, que aquí le pusimos un más? En ¿Cómo ese punto. Uy, en ese punto no sería como, pues desde el inicio, que es en 1 hasta el 3, no sería como retrocediendo. O sea, la fuerza es negativa, cada vez es más pequeña, pero la fuerza es negativa, ¿cierto? Ujú. Entonces miremos a ver qué pasa, pues utilicemos precisamente el teorema trabajo-energía. Entonces, delta K, o sea, K final menos K inicial, sería igual al trabajo, pero el trabajo es el área, eso es lo que les quiero mostrar acá, o sea, ustedes pueden en estos problemas calcular simplemente el área. El área de ese triángulo, ¿cuánto es? ¿Me ayudan por 2. eso? Base por altura sobre 2, ¿cierto? La base es 2, vamos a suponer que eso está todo en MKS, entonces 2 metros, por altura, que es menos 2, pilas porque el signo es importante, porque este trabajo es negativo, porque la fuerza en dirección contraria a la velocidad inicial, al desplazamiento inicial, sobre 2. Entonces el trabajo nos dio menos 2 joules. Entonces K final va a ser igual a menos 2 más K inicial. Eso será menos 2, supongamos que la masa es 1, por 1 por la rapidez inicial, que es esto, 2 al cuadrado sobre 2. Esto nos va a dar menos 2
Preciso le puse estos números. Pongámosle 3, perdón, para que no nos dé perfecto todo así. Más 3 metros sobre segundo. ¿Cuánto daría esto? 3 al cuadrado es 9. 9 sobre 2 es 4.5. Menos 2 es 2.5 joules. ¿Listo? Pero K final, ¿qué es? K final es M por B final al cuadrado sobre 2. Y esto es igual a 2.5. ¿Listo? Joules. Entonces, cuando ustedes despejen, les va a dar que la rapidez final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.5 por 2 sobre la masa, que es 1. Pero ustedes tienen un más y tienen un menos. ¿Está bien? Tienen un más y tienen un menos. Y la pregunta ahí sería, pues, ¿cuál escogerían? Si existe alguna forma de escoger algo. Profe, espera una 2.24, pregunta. ¿sí? Perdona. Cuando estás cambiando, pues cuando estás calculando la energía final, el momento en donde estás reemplazando la velocidad inicial de 3, estás reemplazando con la ecuación de energía, ¿no? De masa por velocidad a la 2. Recuerda, sobre 2. Pero eso no sería como velocidad final, suponiendo que eso es, no sé, es que no, me perdí un poco. Sí, sí, o sea, estamos haciendo esto. Estamos de acuerdo con que estamos haciendo esto de acá, ¿sí o no? Y ese Sí, delta K es K final menos K inicial. Entonces, K inicial es en el estado inicial. ¿Cuál es nuestro estado inicial? Aquí en el punto A, en X igual a 1. Ahí la rapidez es 3. Entonces, K inicial pues va a ser la masa por la rapidez inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, como la rapidez inicial es 3, eso es lo que yo estoy reemplazando aquí para calcular la K inicial. ok, Porque ok. nos estamos, digamos que en nuestra partícula estamos viendo el trabajo que se hace en ir desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Acá. Pero claro, tu K inicial va a depender de dónde están de lo que tú estás definiendo como inicial. Pero yo definí. ¿Listo? Ya. Sí, 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 ya. Gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, Profe, mire hay que lo una que... pregunta. Sí, adelante. ¿Te acuerdas que dijiste que, o sea, que en 5 sería cero, ¿cierto? O sea, estoy un poco atrasado. Y podría ver algún ejercicio en el cual no de cero, o sea, no sé, que sea, o sea, que nunca de cero. Sí, claro, claro, ya lo vamos a mirar. Por ejemplo, si yo nunca le pongo, si digamos yo te digo a ti, olvídate, esto no existe, esta parte negativa, solamente existe la parte positiva, pues esa fuerza siempre está ayudando a acelerar, ¿cierto? Entonces nunca el trabajo total va a ser nulo. Ah, ok, ya entendí. Muy bien. O sí, o no tiene que siempre ser positivo. Si todo el trabajo siempre es completamente negativo, pues no hay forma en que yo lo pueda cancelar. Aquí lo que pasa es que el signo se alterna, entonces hay una zona que se puede cancelar con otra. Bueno, Listo, profe, gracias. muy bien, buena pregunta. Entonces miren que como esta fuerza digamos, va en dirección contraria, es negativa en esta zona, se está oponiendo a la rapidez y observen entonces que nuestra rapidez está disminuyendo. Al principio era 3 y ahora va en 2.24. Pero ahora cuando pasemos a la otra zona, de 3 en adelante, nuestra fuerza es positiva y ahora le va a empezar a ayudar ¿a nuestra qué? A Profe, nuestra disculpa, señora. es que tengo una pregunta. Yo Sí. no entiendo la línea, ¿qué está significando? ¿Cuál línea? La recta. ¿La roja? Ujú. La Sería roja, fuerza. la roja es la fuerza. Sí, mira, esta roja es la fuerza en función de X, que es una fuerza variable. Ah, ok, sí, ok. Y entonces Sí, la integral sería el trabajo ajá. y ya. Y ese trabajo es la variación de energía cinética. Y ya, eso es. Ah, ok, listo, profe, gracias. Entonces, por ejemplo, vimos que acá entonces el trabajo de esto, al ser negativo, estaba disminuyendo nuestra velocidad. Pero luego la fuerza se vuelve positiva, entonces le empieza a ayudar y llega un punto en que recuperamos otra vez nuestra misma velocidad inicial. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza es positiva y le está ayudando a acelerarse. Por eso el trabajo neto entre 1 y 5
se vuelve cero, porque al principio la frenó, pero luego la aceleró. Entonces neto da cero. Pero si luego sigue actuando nuestra fuerza en esta zona, esta fuerza es positiva, y entonces nuestra partícula, ¿ustedes qué creen al final? Ya cuando lleguemos al punto B, ¿será que la partícula va a tener más o menos rapidez que al principio? Más. Más. Más, ¿cierto? Más porque le estamos haciendo un trabajo positivo, o sea que la estamos acelerando. ¿Ok? Y esto es para esta fuerza así variable. Entonces ustedes pueden hacer la integral así como está aquí analíticamente, o pueden simplemente calcular el área para este tipo de problemas. Es más sencillo, pero pues si ya les ponen a ustedes un logaritmo, si esos profesores así como cuchillas que hacen las cosas fáciles en clase y después en los quizzes les ponen lo más difícil, entonces pues ahí sí les toca integrar a ustedes. Menos mal eso no es lo que pasa en este curso, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, miren, voy a mover para la pregunta que me hicieron ahorita, ¿qué pasa? O sea, siempre va a ocurrir un caso en el que exista, que se anule en un punto el trabajo total y la respuesta es no. Si yo, por ejemplo, muevo esto y lo pongo por acá, ¿hay alguna manera aquí, o sea, si yo les pregunto en qué punto la variación de energía cinética, o sea, el trabajo de esa fuerza, en qué punto es cero? ¿Existe ese punto? No, porque no hay nada que lo, pues que lo reste, por decirlo así. Contrarreste, exacto. O sea, esa área siempre es positiva, no hay forma de hacer eso, ¿listo? No hay manera. En cambio, pues si yo incluyo una parte negativa, miren también otra cosa interesante. Vamos a hacerlo acá. Voy a ponerlo, digamos, por acá. Miren que si yo voy cambiando, observen que ese W verdecito va mostrándome cuánto es el trabajo. Miren que aquí es obviamente negativo. Miren que cuando pasa por cero no es que se vuelva a cero el trabajo. Una cosa es que la fuerza valga cero y otra cosa es que el trabajo valga cero. Miren que yo puedo irme moviendo, miren que ese trabajo cada vez que era muy negativo, pues como ahora le estoy sumando cosas positivas, ese trabajo está creciendo porque pues estamos acercándonos hacia cero desde el negativo. Miren que hay un punto en el que vale cero. Ese ya conocemos nosotros cuál es, ¿cierto? Cuando las dos áreas son iguales, tanto la positiva como la negativa, ¿sí o no? Y luego de eso el trabajo empieza a ser positivo. Entonces, de nuevo, eso no siempre va a existir. Y también va a depender muchísimo de la forma ¿qué? Nuestra fuerza. Profe, Si, por ejemplo, señor, perdón interrumpirte así. Lo que pasa es que en Y, que sería, o sea, lo digamos, que la está en, pendiente es la fuerza, no, no, sería como la distancia, Y no, como la tomaríamos. la pendiente no es la fuerza. La fuerza es la línea roja. En el eje vertical tenemos la fuerza. Por eso estamos diciendo que la integral de esto, el área, es el trabajo. No, o sea, ok, estamos de acuerdo. La línea roja es la fuerza, pero ¿y en Y? Por eso, la línea, verticalmente estamos representando la fuerza. Como cuando tú haces el diagrama de una función. Tú dices, en el eje Y va f de x, en el eje horizontal pues va x, pero tú dibujas una curva de color rojo, digamos. Entonces el eje vertical es la fuerza, ¿listo? Es que no Listo. entiendo bien. Vamos a hacerlo así, vamos a ver si es más claro así. Digamos, si yo hago la gráfica del seno, entonces yo llego y pinto esto, ¿cierto? Vamos a hacerlo otro color para que quede, vamos a hacerlo rojo precisamente. Entonces esta es la gráfica del seno. Esta es f de x, ¿cierto? Esto es x. ¿Y qué va en f de x? O sea, tú lo puedes señalar directamente en la curva o dices simplemente estoy representando en el eje vertical, pues f de x, que es lo que estás diciendo acá es que para este x corresponde este f de x. Para este x corresponde este f de x. ¿Sí ves? Entonces en el eje vertical es la función. Como... ¿Sí, Nicolás? Profe, ¿Sí, Nicolás? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Diego. Ah, bueno, listo. Sí, dime. ¿Y la pendiente qué sería? Pues esa es una buena pregunta. ¿La pendiente qué es? Entonces pensemos, ¿qué es la pendiente? Entonces aquí tenemos una función que es la fuerza en función de x, ¿cierto? Y si yo la integro, sabemos que la integral, el área, es el trabajo. Entonces la pregunta, Shirley, es, ¿y qué pasa con la pendiente? Pues la pendiente es la derivada, tf de x. ¿Y esto qué es? Esa es la pregunta. ¿Sí? Esa es la pendiente. ¿Qué es esto? Mm, eso lo vamos a dejar para después. Eso lo vamos a ver la otra semana, porque esto está asociado con algo llamado la energía potencial.
menos la energía potencial. Entonces, la próxima semana vamos a entender qué es la pendiente en esta curva. Muy buena pregunta. ¿Listo? Vale, Pero profe, hasta la próxima gracias. semana vamos a ver. Muy bien. Diego, tenías una pregunta también. Yo tengo entendido que f de x, pues, es y. Entonces eso quiere decir o sea, la diagonal es y. Sí, porque es que mira, de pronto tú no te has fijado, pero mira que es que aquí tenemos que la función que estamos dibujando, la fuerza es x menos 3. Precisamente, mira, la voy a cambiar para que vean el efecto. Vamos a ponerle x al cuadrado. X por x. ¿Listo? Le voy a dar enter. Si cambiará, si funcionará. No sé cómo hacerlo. X, a ver. Otro símbolo, a ver si funciona. ¿Será que con darle enter es suficiente? Listo, sí. Entonces mira que cuando yo cambio la función de fuerza, pues también va a cambiar lo que estoy pintando, ¿listo? Entonces definitivamente mi función f de x que estamos dibujando acá es la fuerza, por eso se llama f en este caso particular. Y por eso el trabajo es esa integral y por eso el trabajo es esa área bajo la curva, ¿listo? Listo, profe. Ok. Ustedes pueden jugar con esto también cuando quieran, ahí está el link en la presentación. ¿Quieren que se los envíe al chat? Sí, profe. Sí, profe, para tenerlo presente. Listo. Ahí ya les llegó, supuestamente, al chat. Aquí hay varias applets que estoy empezando a utilizar ya meter en las presentaciones que me parecieron bastante útiles. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido acá? Si la fuerza es constante o no constante, la integral siempre funciona para calcular el trabajo. El trabajo simplemente es el área bajo la curva. Lo que pasa es que cuando la fuerza es constante, y pongamos ese ejemplo acá, si la fuerza siempre vale 3, pues el área es muy sencilla. Es un rectángulo, entonces pues, es como si lo hubiéramos sacado la integral. La fuerza, el trabajo simplemente va a ser la altura por la base. Pero hay que acostumbrarse preferiblemente a trabajar con la integral, es mucho más general y nos permite resolver muchos más problemas, tanto gráficamente como analíticamente. ¿Ok? Eso es simplemente lo que debemos tener en cuenta. Y ese trabajo, por el teorema de trabajo y energía, siempre va a representar la variación de energía cinética, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El trabajo puede ser negativo porque la fuerza no está ayudando al desplazamiento, va en dirección contraria, o por lo menos tiene una componente en dirección contraria, o puede ser positivo cuando la está acelerando y la está ayudando en el desplazamiento. Entonces, el signo del trabajo también es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. En la parte, digámoslo así, en las aplicaciones, decirlo así, en los problemas, no, o sea, nos estarían dando, pues si toca hallar, digamos, el trabajo, como es en este caso, nos dan implícitamente o sea, como los límites en los que se toca hallar dicho trabajo o tocaría sacarlo. Muy buena pregunta. Depende del problema. Ustedes han visto que hay muchas maneras de preguntar como lo mismo. Y, por ejemplo, puede suceder que a ti te digan así explícitamente, ¿cuánto es el trabajo o cuánto es la variación de energía cinética? Entre x igual a -1 y x igual a 7. Entonces, perfecto, quedó explícito, ¿sí o no, Santiago? Quedó fácil. Pero puede ser que te lo den con otras condiciones. Puede ser que te digan cuánto es el trabajo, pero para que la rapidez aumente o la energía cinética aumente el 50%. Entonces ya te toca a ti deducirlo, tratar de utilizar cinemática o algo así para deducir cuáles son los x y a partir de eso hacer la integral. Entonces puede ser explícito o de pronto lo tienes que deducir tú. Pero la información siempre va a estar. Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces se me cerró. Entonces ya tenemos esto, tratando de explicar como más detallitos. Entonces pregunta para ustedes acá. No va a ser encuesta, simplemente ¿de qué signo es el trabajo en cada uno de los casos? Entonces, primera pregunta, en el caso A, ¿el trabajo tiene signo o vale cero? Vale 0, Vale cero. ¿Por qué vale cero? porque está perpendicular a la dirección
¿Dónde se está realizando la fuerza? Muy bien. Trabajo acá, el trabajo de esta fuerza no quiere decir que el trabajo de todas las fuerzas valga cero. Nos están pintando solamente esta fuerza F y nos estamos preguntando, solamente para esta fuerza F, el trabajo, ¿cuánto vale? ¿Listo? Porque ese teorema, y esto también es importante decirlo, el teorema trabajo y energía, cuando nosotros escribimos esto, está la fuerza neta, ¿está bien? Fuerza total. Entonces esa fuerza total es la suma de varias fuerzas, y puede ser que unas fuerzas hagan positivo, otras fuerzas hagan negativo, y haya fuerzas que no hacen trabajo. Entonces, para todos queda claro porque este primer caso, el caso A, el trabajo es nulo. Hay alguien que ahí no lo entienda todavía. Yo no lo entendí muy bien, profe. Muy bien. Entonces, mira, hay varias maneras. Primero, matemáticamente, nosotros dijimos que si la fuerza es constante, el trabajo es F por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Cuánto es el ángulo que hace esta fuerza con este desplazamiento? 90, ¿sí o no? Exacto. Entonces, F por delta F y coseno de 90, ¿cuánto es? 0, profe. 0. Entonces, esto vale 0 y por lo tanto matemáticamente hemos demostrado que el trabajo de esa fuerza vale 0. Conceptualmente, recordemos que el trabajo de una fuerza dada es preguntarnos si existe una componente de esta fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, si tú tienes una dirección de desplazamiento que es horizontal, así como está aquí mostrado, ¿sí? Pero tu fuerza va completamente vertical, ¿hay alguna componente de esa fuerza proyectada en la dirección horizontal? No, profe. No, ¿cierto? Entonces el trabajo vale 0, el trabajo de esta fuerza. Pero si tú tuvieras obviamente una fuerza que está, no sé, así en diagonal, pues esa sí va a tener un trabajo diferente de 0 porque tiene una componente, ¿cierto? Tiene una componente acá. Listo, profe, gracias. De cualquiera de las dos maneras, tú puedes verlo. Y gráficamente, bueno, gráficamente es un poco más raro porque digamos que tenemos un desplazamiento aquí en una zona, pero nuestra fuerza es completamente vertical y pues el área de un palo es 0, ¿cierto? Salvo si tenemos cosas como la función delta de Dirac o algo así, pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas. El trabajo en el caso A vale 0. El trabajo en el caso B es 0 y si no es 0, ¿qué signo tiene? Es negativo, ¿no? Es negativo. Negativo, profe. Negativo, exactamente. O sea, simplemente está en dirección contraria. De hecho, el ángulo entre estos dos es 180 pi. ¿Listo? Coseno de pi es -1. Este de trabajo acá es negativo. ¿Qué está diciendo el negativo? Que esta fuerza en particular se está oponiendo al desplazamiento. No es que sea malo, se está oponiendo ya. Caso C. ¿Trabajo es nulo o qué signo tiene? Positivo. 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 Va en la misma dirección del desplazamiento. La proyección del vector tiene una componente que es positiva. La proyección del vector fuerza sobre el desplazamiento. Y en el caso de Negativo. negativo, porque hay una componente de la fuerza que es esta, porque la vertical no me interesa porque esa no hace trabajo en la dirección del desplazamiento. Hay una componente de la fuerza que va hacia atrás y que se puede proyectar en la dirección del desplazamiento, pero con signo negativo. Entonces, tanto en el caso B como D, la fuerza se está oponiendo al desplazamiento, entonces el trabajo es negativo. En el caso C va en la misma dirección, trabajo positivo. Y en el caso A es nulo el trabajo de esa fuerza en particular, precisamente porque no tiene proyección en la dirección del desplazamiento. ¿Dudas o preguntas acá? Sí, profe, una pregunta. En el caso donde las fuerzas, digamos, la fuerza y la diferencia de distancia vayan en direcciones contrarias, pero tengan la misma magnitud, ahí, ¿qué pasa? No importa, no importa, porque mira que aquí estamos diciendo si es negativo, pero no qué tan grande. Entonces digamos que tú puedes tener un desplazamiento así, ¿listo? Y la fuerza puede ser chiquitica, primer caso, o puede ser igual de larga, pero como son unidades diferentes, una está en newtons y otro metros, pues como que no las podemos comparar. Entonces, en el primer caso, en ambos casos tú tienes que el trabajo es negativo, ¿cierto? En ambos casos. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Perfecto, en ambos casos es negativo, pero claramente el segundo caso implica que la fuerza
es mucho más intensa y su trabajo va a ser más grande en valor absoluto que en el primer caso. O en otras palabras, físicamente la fuerza 2 la va a frenar de forma más eficiente que la fuerza 1. Entonces, aquí como solo estamos comparando signos, pues no importa, solo decimos que es negativo o no. Pero en cuanto a magnitud, Vale, profe, gracias. vale, que eso es lo Profe, que una estamos viendo. pregunta. Ajá, espera, les explico esto. Que eso es lo que estamos viendo acá, miren, depende del ángulo, del coseno del ángulo. Entonces ese sería negativo, pero depende también del tamaño de la fuerza y del tamaño del desplazamiento. Entonces en este caso, en este ejemplo que hicimos aquí, estábamos variando el tamaño de la fuerza. Entonces el trabajo como tal va a ser diferente. Aunque sea negativo en ambos casos, va a ser diferente. Y, ojo, estas expresiones son para todas las fuerzas posibles o tienen alguna restricción. ¿O estas fórmulas son completamente generales o están restringidas a cierto caso? La verdad no sabría decir, profe. Esto solamente es para fuerzas constantes, no lo olviden. U homogéneas, o sea, que no cambian en el espacio. ¿Listo? ¿Cuál es la verdadera fórmula que funciona para todos los tipos de fuerzas? La integral. No importa si es constante o no es constante, o si no es homogénea, más bien, la integral es la que es lo más general posible, ¿listo? Estas formulitas que tenemos acá funcionan solamente cuando es constante, pero en el ejemplo que hicimos antes nosotros, por ejemplo, acá funcionaría, ¿cierto? Porque esta fuerza es constante. Pero en lo que vimos en la applet de GeoGebra, esa fuerza no era constante, la primera que utilizamos, la línea recta, esa cambiaba con X, entonces no podríamos utilizar estas cosas, en ese caso, cuando la fuerza no es constante. Mucho cuidado con eso, simplemente. Ahora sí, ¿queda más claro? Sí, profe. Muy bien. Profe, ahora sí la pregunta. Es que en la gráfica que nos mostraste ahorita de GeoGebra, el trabajo era negativo y luego pasaba a ser positivo. Entonces es como si la dirección de la fuerza hubiera cambiado. Excelente. Sí, señor. Precisamente porque como la fuerza no es constante, porque la fuerza está dependiendo de la posición, entonces hay una zona en donde es negativa y otra zona en donde es positiva. Es una fuerza rara, ¿cierto? O sea, no las hemos experimentado casi, pero es como si tú estuvieras, no sé, caminando ahí por el salón y en una parte se te sientes atraído hacia el centro, pero si te pasas, te sientes ahora que te están empujando. Entonces, depende del sitio en donde estés. Ok, Entonces, sí, gracias. es una fuerza variable. Lo que pasa es que, de nuevo, para simplificar las cosas, nosotros casi siempre estamos acostumbrados a fuerzas constantes. Pero una fuerza variable, por ejemplo, es la de un resorte. Esa es la típica y la vamos a utilizar. La fuerza de un resorte es variable porque, digamos, en los resortes ideales y asumiendo que no lo rompemos, entre más lo estiras, más fuerza te hace el resorte, ¿cierto? Que esa es la idea. Entre más lejos estoy, más duro me jala. Y entonces es una fuerza que depende de la distancia y por lo tanto es una fuerza que es variable. Listo, profe. Ok, con gusto. Hay otras fuerzas variables que también hemos visto muy por encima, como la de la gravedad, ya de verdad, la general, la de Newton. Esa también depende del inverso de la distancia al cuadrado, entonces también es una fuerza variable. ¿Alguno? Bueno, tiene que le estamos dando vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, precisamente para entender. Esto es escribir otra vez simplemente el teorema trabajo y energía. De nuevo, recordemos, el teorema trabajo y energía nos dice que el trabajo, work, es igual a esta integral, al área bajo la curva de la fuerza en función de la distancia. Y eso es igual, esta es la fuerza neta, no lo olviden, a la variación de energía cinética. Y la variación de energía cinética, pues es K final menos K inicial, y pues esto sería, si es una sola partícula, si es una sola, y si no, pues toca sumar todas las energías cinéticas. Eso es lo que dice. Entonces, esto es simplemente algo que ya utilizamos, es simplemente para que ustedes vean que, por lo tanto, la energía cinética final se puede escribir como la energía cinética inicial más el trabajo. Esta es la manera en que podemos utilizar el teorema trabajo y energía para resolver muchos problemas, que es el que vamos a hacer acá. Estos problemas los podemos hacer por cinemática o los podemos hacer por trabajo. Como estamos en esta unidad de trabajo y energía cinética, pues lo vamos a hacer por trabajo y energía cinética. Esto se utiliza muchísimo para diseñar, por ejemplo, los aceleradores de partículas. Uno quiere que las partículas tengan una energía cinética final, no sé, que se estén moviendo a 95% de la velocidad de la luz. Uno sabe a qué energía cinética están entrando, entonces uno tiene que con esto calcular el trabajo que va a ejercer sobre ellas acelerándolas, ya sea con campo magnético, con que se no le cambie la rapidez, con campos eléctricos o lo que sea. Eso se utiliza muchísimo para también esos diseños. Entonces vamos a resolver este problema. Ustedes lo van a resolver
Pero como les digo, la idea es no hacerlo por cinemática, que también se puede hacer por cinemática leyes de Newton, sino hacerlo por trabajo. Entonces les dicen que inicialmente tienen un bloque que está en reposo y tienen la masa. Si está en reposo, la energía cinética, ¿cuánto vale? Inicial. Cero, por lo que no habría movimiento, ¿no? Exacto. Entonces 0, inicialmente esto es 0. Y nos dicen que está a lo largo de una superficie sin fricción y aparece una fuerza constante de 12 newtons. ¿Listo? Entonces esta fuerza es de 12 newtons. ¿Está bien? Nos dicen que encontremos la rapidez del bloque después de que se ha movido una distancia horizontal de 3 metros. Entonces, pues hagámoslo. Primero que todo, nos dijeron que la fuerza era constante u homogénea. Si la fuerza es constante, el trabajo se simplifica y se puede escribir simplemente como la fuerza multiplicada por el desplazamiento, fuerza en el eje X. Entonces, miren que aquí tendríamos, aplicando el teorema de conservación de energía, masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 va a ser igual a 0, que es la energía cinética inicial, más el trabajo, que en este caso, como la fuerza es constante, pues es muy sencillo. Miren, la componente en el eje X de mi fuerza, pues es mi fuerza, no tenemos que descomponerla, entonces 12 newtons, multiplicado por el desplazamiento, que es 3 metros. Entonces, 12 newtons por 3 metros. Esto me da 36. Y con esto ya tengo que la velocidad, la rapidez al cuadrado es igual a 2 por 36 sobre la masa. La masa es de 6 kilogramos, 36 sobre 6 me da 6, 2 por 6 me da 12. Y entonces la rapidez final va a ser la raíz cuadrada de 12. Esto tiene un más y tiene un menos. Y entonces esa rapidez final, 3.46. Más menos. ¿Y cuál escogerán ustedes? El más, El más, ¿por qué? mm, Porque la fuerza está yendo hacia la derecha. Ajá, muy bien. El más, muy bien, porque la fuerza va hacia la derecha, entonces la fuerza le está ayudando al desplazamiento, va en la misma dirección, entonces uno espera que ahí la velocidad haya aumentado. ¿Listo? Profe, Señor. esa parte del 2 por 36 sobre 6, ¿cómo salió? Acá, perdón, acá tenemos mb final al cuadrado sobre 2 igual a 36. ¿Sí? Esta misma. Entonces paso a multiplicar el 2. Pues tengo mb final al cuadrado igual a 2 por 36. Disculpen que ya se me saltó eso. Y después paso a dividir por la masa. B final al cuadrado es igual a 2 por 36 sobre la masa. La masa es 6. B final al cuadrado es 2 por 36 sobre 6. 6 kilogramos. Entonces ahí, eso es 72 sobre 6 da 12. Y luego le sacamos la raíz cuadrada. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, señor. Gracias. Listo. Entonces es Profe, positivo porque la fuerza va en la dirección de desplazamiento. Dime, Juan Manuel. me enteras, ya me di cuenta, perdón. Listo. Que era sobre el trabajo, que porque era 12 por 3, pero ya vi por qué. Listos. Entonces ahora ustedes van a hacer lo mismo, pero la fuerza va a ser variable. ¿Ok? Y la fuerza va a ser igual a 2. Profe, discúlpame. Señora. ¿De dónde sacaste el 36? No entendí. ¿De dónde salió el 36? Cuando calculamos el trabajo, como la fuerza era constante, tu fuerza es 12 y el desplazamiento era 3. Entonces 12 por 3, 36. O sea, usaste otra fórmula distinta para hallar el trabajo y ¿Sí? después usaste dos fórmulas distintas, pero en una la pusiste planteada y en la otra el resultado. Exacto. Como Listo, la fuerza profe. era constante, tú puedes hacer la integral o puedes escribir como la fuerza es constante, simplemente fuerza en dirección X por dx o por delta X. Vale, profe, gracias. Vale. Ahora ustedes van a tener que hacer la integral. Simplemente la fuerza que tienen ahora en lo mismo. Vamos a suponer que arranca de X igual a 1 y que llega hasta X igual a 4. Es lo mismo, el desplazamiento total es 3.
¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 2 por logaritmo de x. Ahora la fuerza depende de la distancia. Entonces, la misma pregunta. ¿Cuánto vale la rapidez final de la... Entonces, por favor, empezar a hacerlo. Yo ya les voy a pasar el link. Listo, ahí les envié la encuesta. Entonces, un minuto, por favor, para que respondan. 30 segundos. 20, 10, 5, 0, 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces voy a descargar el Excel en este momento. ¿Listo? ¿Quieren que lo hagamos? Sí, profe, para verificar que todo esté bien. ¿Cuánto dio? Listo. Entonces, nos piden la rapidez final, ¿cierto? Entonces tenemos que aplicar pues otra vez el teorema de trabajo y energía. Entonces básicamente lo que tenemos es K final igual a K inicial más el trabajo. Pero pues esto vale 0 porque empieza desde el reposo. Y el trabajo, como la fuerza depende de X, no va a ser simplemente fuerza por distancia, sino que tenemos que hacer la integral. Entonces, la integral de F por dx. Esto es K final. Lo voy a volver a escribir aquí abajo. K final es igual a la integral de F por dx. Y K final es la masa por la rapidez final al cuadrado sobre 2. Que eso es igual, otra vez, a la integral. Esa integral sería la integral que va desde 1 hasta 4. 1 hasta 4. La fuerza es 2 por logaritmo natural de x. Entonces tenemos que hacer esa integral. Y vamos a ver cuánto nos da esta integral. Entonces voy a utilizar, sí, lo hice bien. Vamos a utilizar Wolfram Alpha o lo que sea, Symbolab o GeoGebra, no importa. Eso me gira. Entonces, vamos a borrar. Le vamos a decir integral 2. ¿Dónde está? Por, no sé, ln de x. Hay que tener cuidado porque es logaritmo natural, no log, que es normalmente el logaritmo en base 10. De x from 1 to 4. Vamos a ver si me entiende. Entonces da 5.0904, ¿cierto? A 5.0904. Vamos a volver a acá. Entonces tenemos, voy a escribirlo aquí. Tenemos masa por rapidez final al cuadrado sobre 2 es 5.0904, pero pues esta no es la respuesta, tenemos que despejar todavía B final. Entonces tendríamos que B final sería igual a 2 por 5.0904 sobre la masa, que es 6, y todo en raíz cuadrada, ¿sí? Pase a multiplicar este 2, pase a dividir esta m, o sea que la raíz cuadrada. Señor. Es que creo que tú nos habías preguntado el trabajo, no la velocidad. No, la rapidez. La rapidez, y en la pregunta de la encuesta también dice la rapidez final. Ok. Por eso algunos marcaron 5.09, ¿cierto? Sí. Sí, ese tiene crédito parcial, 5.09, no te preocupes. Porque van por el camino, pero no era la respuesta. Sí, mira la encuesta que dice rapidez final, ¿cierto? Ya no deja abrirla, pero pues sí, supongo. Sí, ahí está. Si quieres te mando una fotico. Bueno, y entonces cuando metemos esto en una calculadora, ¿cuánto les da a ustedes? SQRT. 1,30 si no se mal. 1,30, ¿cierto? Entonces, pues Profe, eso es. Señora. Dime. se tomó de 1 a 4 por lo de la distancia de 3, o sea, ¿sí? O El total del desplazamiento es sería 3, pero yo les puse desde 1 hasta 4 porque era simplemente para evitarles a ustedes que metieran un 0 aquí en el logaritmo.
y el logaritmo de 0 se les va a menos infinito. Entonces, por eso la puse de 1 a 4. El desplazamiento neto sigue siendo 3, pero las coordenadas, pues por eso les dije, de x igual a 1, x igual a 4, simplemente para evitar que este logaritmo les divergiera en x igual a 0. Lo podía haber puesto de 0 a 3, pero el logaritmo se nos iría para infinito. Entonces, por eso lo puse de 1 a 4. Vale, profe. De nada. Eso se ve acá, ¿cierto? Miren que precisamente en 1 empieza en 0 y en 4 termina en un valor y está apropiado. Si nos fuéramos para 0, entonces iría para infinito y tendríamos problemas. Bueno, entonces ahí se ve que no podemos simplemente multiplicar. Si la fuerza depende de la distancia, tenemos que integrar. ¿Listo? ¿Quieren que hagamos un descanso en este momento? Sí, profe, por favor. Listo, entonces vamos a hacer una pausa de 3 minutos. Ya nos vemos. Chao. Profe, tienes el micrófono silenciado. Así es, para que... Listo, chicos. Ya hubo más tiempito, entonces espero que hayan recargado. Entonces, volvamos, por favor. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla y me están escuchando? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, bueno, ahora lo que viene ya realmente es hacer unos ejemplos, como siempre. Por ejemplo, el trabajo de la fuerza gravitacional. Eso es un trabajo importante, luego lo vamos a relacionar nosotros con la energía potencial gravitacional. Esa MGH que algunos de ustedes utilizaron o exploraron en su colegio. Entonces, esa va a surgir acá también de nuevo para todos los casos, simplemente para que ustedes vean la diferencia. Cuando ustedes tienen la fuerza gravitacional, que es esta, vamos a cambiarle de color, es esta flecha que tenemos acá. La fuerza gravitacional pues va hacia abajo, ¿cierto? Pero imagínense que ustedes subieron un objeto. Si ustedes lo subieron así como está ahí, quiere decir que el desplazamiento fue hacia arriba. Entonces la fuerza que ustedes hicieron pues obviamente se fue hacia arriba. Entonces la pregunta es, primero que todo, ¿la fuerza que ustedes hicieron tiene trabajo positivo o negativo? La F que está acá. Profe, Señor. profe, ¿será que podrías dejar de, o sea, como que la gente no pueda poner como en primer plano o que tenga cosas a la gente? Es que hay alguien que está poniendo como eso, entonces cada vez que lo ponen se me quita la pantalla. O no, pues no sé si soy el único, pero pues estresa. No entiendo. O sea, es que hay alguien que está poniendo. Sí, dime, ¿alguien está aquí? Es que me están silenciando, profe, entonces Aparte de todo. hay alguien que está poniendo en primer plano. Por favor, chicos. Listo, entre todos los permisos o los permisos que puedo, como yo manipular, pues ya cambié uno que simplemente es que la gente no pueda como presentar ellos mismos o cambiar el spotlight. Es lo máximo que puedo hacer porque no veo más controles. Germán, ¿me puedes confirmar? Bueno, Nicolás, me ibas a decir algo y Germán, ¿me puedes confirmar? Entonces voy a compartir mi pantalla nueva a ver si el problema ya se resuelve o no. Sí, profe, pues es que hay algunos palitos que son re inmaduros, entonces, nada. Sí, pero bueno, vamos a esperar, vamos a confiar en que, bueno, eso es chistoso, pero lo hacemos una vez, nos reímos y ya está, pero no lo hagamos otra vez porque pues estamos en nuestro proceso educativo, ¿listo? Ya está, ya estoy compartiendo mi pantalla, Germán, ¿tú la ves bien? Sí, profe. Listo, ya en este momento se supone que solamente yo puedo compartir, no tengo más moderación en esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Me confirmas, por favor, después si vuelve a pasar lo mismo? ¿Listo? Yo le activé una opción de analítica para que guarde las interacciones y luego reviso los comandos que se hicieron sobre el meeting y ahí sí aparece esa información, pero se la veo después, cuando se termine el meeting. Entonces vamos a ver si ahí se puede rastrear lo que está sucediendo. ¿Me confirmas, porfa, si vuelve a pasar algo? Nicolás, ¿y vas a decir algo? Me parece que no. Señor. No, pues era en el momento como decirte que pues estaba compartiendo y que si pasó algo, pues también porque te silenciaste, fue raro. Ok, gracias. No, todo bien.
Era simplemente para, como iba a explorar, para ver, para pues, que no quedara ahí grabado mientras yo estaba mirando las opciones. Entonces, volviendo aquí al tema, la pregunta es si yo subo algo, si yo hago esa fuerza F roja que está ahí, y quiere decir que lo subí, quiere decir que la partícula quedó más arriba, pues el trabajo que yo hice fue positivo, ¿cierto? Yo metí energía en el sistema, pero el trabajo de la gravedad pues va a ser negativo, porque la gravedad está tratando de oponerse a ese desplazamiento. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces por eso aparece este símbolo negativo acá, simplemente porque el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de gravedad pues es pi, 180. En cambio, si algo baja, si yo lo estoy sosteniendo pero lo estoy bajando lentamente, mi fuerza va hacia arriba, pero la gravedad pues va hacia abajo. Entonces la gravedad va en la misma dirección del desplazamiento y en este caso el trabajo pues va a ser positivo. Entonces simplemente nosotros habíamos dicho que la fuerza, perdón, que el trabajo para una fuerza constante da F punto el desplazamiento, ¿ok? Que lo podríamos escribir como F por delta R por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces ya se ve más sencillo porque cuando yo estoy subiendo algo, es mi desplazamiento, mi delta R, pero mi fuerza de gravedad va hacia abajo, mi peso, entonces pues el ángulo entre ellos dos es 180 y el trabajo es negativo. Pero si yo estoy bajando algo y mi fuerza de gravedad también va para abajo, pues el ángulo entre estos dos vectores es 0 y coseno de 0 me da 1, un número positivo. Entonces simplemente es eso. Pero hay una cosa importante y es, por ejemplo, esta pregunta que está acá. Esta persona quiere subir esa nevera en ese carro. Y esa persona dice, no, yo hago menos trabajo si utilizo una rampa que sea bien larga. Pero ojo que estamos hablando del trabajo físico. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que eso es verdad o no será verdad? Sí, profe, porque el grado de inclinación va a ser menor. Va a ser Entonces menor. va a ser. Pues uno pensaría, es más fácil, ¿cierto? Es más fácil. En eso estamos todos de acuerdo. Es más fácil. Obviamente, subirla de una vez en un grado de inclinación alto va a ser mucho más complicado que en un grado de inclinación bajo. Entonces, en eso estamos de acuerdo, en la percepción de facilidad para mí para subirlo a la camioneta. Muy bien. Pero ahora vamos a mirar si el trabajo realmente es menos. Porque aquí lo que estamos hablando es como de una potencia, que ya es el último concepto que viene ahorita. Entonces vamos a calcular el trabajo. Si yo simplemente estoy subiendo esta nevera, entonces, ¿qué fuerza tuve que hacer? Ahí hagamos un diagrama de fuerzas como sobre esta nevera. Entonces tenemos más o menos una fuerza que va así, ¿cierto? Tenemos aquí el mg, ¿listo? Y pues hay una normal. Nuestro desplazamiento va como en esta dirección. Opa. Vamos a ver que se ponga recta, ¿listo? Este es nuestro desplazamiento, ese es el delta R, que iría así. Y de todas estas fuerzas, entonces, pues estamos viendo que la normal no va a hacer trabajo porque es completamente perpendicular al desplazamiento. Tenemos que la fuerza F sí va a hacer trabajo, que es positivo. Y la fuerza de gravedad, pues está haciendo un trabajo que es negativo, ¿cierto? Porque tenemos esta componente que es contraria al desplazamiento. Entonces miremos el trabajo específico de esta fuerza F, de la fuerza F que yo estoy haciendo para subir esta vaina hacia allá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer ese trabajo. Primero que todo, esa fuerza es constante. Entonces podemos utilizar, no tenemos que utilizar la integral. Vamos a utilizar simplemente F por desplazamiento. Entonces sería fuerza por el delta R, lo que mide el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Listo? Y esto no va acelerado. Entonces, tratemos de encontrar qué relación hay entre todo esto. A ver, según la figura, pues F vale F. Delta R es L, esta L que pusieron acá. Esto es L, la longitud de la rampa. Y el coseno de teta es el ángulo entre ¿qué? Entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Cuánto es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento acá? No es este teta, ¿listo? Sería no es el 0, mismo. ¿no? 0, ¿cierto? Entonces me daría 1. Entonces uno diría, oiga, como que sí, como que entre más, miren que esto está dando como al revés, porque si yo hago una rampa menos inclinada, pues la longitud es más larga, entonces estoy haciendo como más trabajo físico, estoy como metiéndole más energía. Pero ahora
miremos cuánto vale la fuerza F. Opa. Miremos cuánto vale la fuerza F en términos del peso. Entonces miremos a ver cuánto vale la fuerza F en términos de peso. Y para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Entonces nosotros tenemos, en dirección vamos a utilizar ¿los qué? Los ejes torcidos, como ustedes se dieron cuenta por los signos que estoy colocando. Esto no es Y. Estoy colocando acá Y y X. ¿Ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje vertical sería N menos coseno de teta por mg, que no nos interesa, pues esto es igual a 0. Y como esto es acción de velocidad constante en dirección horizontal, tendríamos la fuerza menos mg por seno de teta, o sea, esta componente, y esto también es igual a 0. Entonces miren que nuestra fuerza es igual a mg por seno de teta. Entonces yo lo puedo reemplazar acá. Esto es igual a m por g por seno de teta por L. Y aquí es donde viene la clave. Pregunta para ustedes, mirando ese triángulo que está ahí. ¿Qué es L por seno de teta? Ahora sí este teta, nos volvió a salir un teta, pero ahora sí es el de la inclinación de la rampa. ¿Qué es L por seno de teta en este triángulo? ¿Cuál? No te escuché. No, pues iba a decir uno, pero no, creo que no es. Miremos a ver, miren, yo lo voy a dibujar acá. Esto es L, esto es teta y esto es H. El coseno, entonces. No, L es seno de teta. ¿Qué es? ¿Es H o no es H? O hagámoslo explícitamente. El seno de ese ángulo es el lado opuesto es H, sobre la hipotenusa, que es L. Entonces observen que acá podemos decir que H es igual a L por seno de teta. ¿Listo? O sea, esto que está aquí es H. ¿Queda claro? Eso es de trigonometría. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿O no? Más o menos. ¿Qué no se entiende? ¿Por qué H es igual a L seno de teta? Voy a volverlo a hacer acá. Tenemos este triángulo. Esto mide L. Esto es el ángulo teta. Y esta es la altura H, que nos la dieron ahí, la altura de la camioneta. Pregunta. ¿Pueden sacar H de alguna manera? H a qué sería igual. Hipotenusa, que es L, por seno de teta. Eso es lo que uno hace constantemente, porque es el opuesto. O también, seno de teta lo borro acá. Seno de teta es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto de teta, ¿quién es? H. Sobre la hipotenusa, que es L. En resumen, acá en este trabajo, esto que nos aparece en verde, L por seno de teta, es igual a la altura. Y esto quiere decir que el trabajo es igual a mg por h. Miren que el trabajo solamente depende de esta altura y no depende de la longitud de la rampa, no depende de la inclinación. Entonces, aunque sea más fácil subir la nevera con una rampa menos inclinada, el trabajo total que uno hace es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si yo tengo una rampa así, o si tengo una rampa con la misma altura pero más larga, ¿cuál será la diferencia entonces? Que es más fácil en la segunda parte para nosotros, pero el trabajo total, como solo depende de esta altura, es exactamente el mismo. Entonces lo hacemos con menos potencia, por ejemplo, podríamos pensar. Listo, entonces una cosa es la facilidad y otra cosa es el trabajo. Y en general, quiero que guarden esto. El trabajo de la gravedad siempre va a ser un m por g por un h, la altura, y el signo pues va a depender de si uno sube o baja, pero no va a depender del camino. Siempre lo que importa simplemente es la diferencia vertical. No nos interesa la parte, si el desplazamiento es vertical o el desplazamiento es horizontal, perdón, en diagonal, solamente nos interesa esta componente que es vertical. Pues precisamente porque la fuerza de gravedad siempre va para abajo.
los desplazamientos horizontales no nos interesa solamente lo vertical. Entonces, en resumen, si ustedes tienen rampas, cosas en diagonal, para la gravedad eso no importa. Para la gravedad lo único que interesa es el cambio de altura. ¿Entendido? Sí, No profe. confundir, exacto, no confundir, gracias. No confundir facilidad de hacer algo con cuánto trabajo me costó. Si yo tengo que hacer cierto trabajo y ese trabajo lo hago muy rápido, pues de pronto es difícil para mí. Y si lo hago muy lento, de pronto es más fácil. Entonces, una cosa es el trabajo y otra cosa es la facilidad. Aquí hay otro ejemplo que ustedes pueden utilizar, que mezcla todo. Este es un ejemplo, una appletcita de GeoGebra, que es para que les permite a ustedes simular pues un bloque unido a otro bloque y que están pues atados por una cuerda que rueda por esa polea. Y entonces aquí también podemos nosotros aplicar el teorema trabajo y energía para calcular esa velocidad final. Lo vamos a dejar para más adelante. Esto simplemente es para recordarles lo del trabajo una fuerza variable, pero esto ya lo hicimos con un ejercicio. Recuerden que el trabajo una fuerza variable, pues lo podemos sacar simplemente como la integral. Ustedes simplemente suman el área bajo la curva y con eso obtenemos nuestro trabajo, ya que es igual el trabajo de esta fuerza. Si esa es la fuerza neta, esto va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es una generalización a 3 dimensiones. Simplemente uno tiene que la fuerza tiene 3 componentes, el desplazamiento tiene 3 componentes, uno hace el producto punto y luego integra y eso se lo vuelve 3 integrales. Una para X, Y y Z. Realmente, yo les confieso, no vamos a hacer eso realmente nosotros acá. Solamente nos vamos a quedar en una dimensión para las integrales como tal, haciendo el producto punto en una dimensión. ¿Bueno? Entonces, pues nada, lo que ya hemos visto. Otro ejercicio. Háganlo ustedes, por favor, y me cuentan cuál es la respuesta. Tenemos una fuerza. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esta fuerza que ustedes están viendo acá es una fuerza constante o es una fuerza variable con la distancia? En cierto punto varía, ¿no? Exacto. O sea, digamos si uno dice de 0 a 4, de A hasta B es una fuerza constante, pero luego de B hasta C es variable. Entonces, hay que tener cuidado. Ustedes tienen esa fuerza que varía como X, como está en la figura, calcular el trabajo, ahora sí les están pidiendo el trabajo, realizado por la fuerza sobre la partícula, cuando se traslada de X igual a 0 a X igual a 6. ¿Cómo lo harían? Eso lo podemos hacer casi que mentalmente. Ese trabajo que es igual. Al área del rectángulo y del triángulo. Perfecto. Entonces sería el área del rectángulo, que sería base por altura, 4 por 5, daría 20 joules, más el área del triángulo, que es base, que es 2, por la altura, que es 5, entonces 2 por 5, 10, sobre 2, daría 5 joules. Entonces nuestro trabajo nos da 25 joules. Un trabajo positivo. Esto quiere decir que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento y le está ayudando a la partícula. Bueno, ¿sí? ¿Alguien iba a... Bueno, si ahora nuestra fuerza no es tan fácil así de integrar, sino que nos dan una función, pues simplemente nosotros hacemos la integral. Esto ya lo hicimos. Simplemente lo que quiero mostrarles acá es con un resorte. La fuerza de un resorte siempre se va a escribir de esta manera. ¿Y ustedes saben qué significa ese signo menos? Ese signo menos, esta fuerza del resorte es una fuerza que es así. Este signo menos, lo voy a pintar de otro color. La fuerza del resorte sería esta. Es una línea recta, miren. Ah, y la estoy haciendo mal. Esperen, se la voy a borrar. Realmente sería menos K por X, entonces es una pendiente negativa. Esta es la fuerza menos K por X. ¿Y por qué esa fuerza es así? ¿Qué quiere decir eso? Físicamente quiere decir que si ustedes están en un punto positivo, la fuerza es negativa, o sea, los jala. Y si están en un punto negativo, o sea, a la izquierda, la fuerza es positiva, entonces lo jala para la derecha. Si yo estoy a la derecha, me jala para la izquierda. Si yo estoy a la izquierda, me jala para la derecha. Por eso es que las cosas oscilan en un resorte, para allá y para acá, y para allá y para acá, y para allá para acá. Porque el resorte los trata de llevar a un punto en donde la elongación, el desplazamiento del resorte sea nulo. Entonces, por eso es muy importante poner este menos. Entonces, si esto es esta fuerza, que es variable en el tiempo, ¿ustedes cómo calcularían el trabajo? ¿Será que pueden hacer esto? Trabajo igual a fuerza por X. ¿Eso estaría bien o está mal? ¿Qué dicen?
Si yo quiero calcular el trabajo, ¿está bien simplemente coger la fuerza y multiplicar por X? O sea, que me dé menos K por X al cuadrado. ¿Será que eso está bien? ¿O qué fue lo que les tocó hacer a ustedes ahorita en el ejercicio? Faltaría integrarlo. Toca es integrarlo, exactamente. Recuerden que esto solamente es cuando la fuerza es constante. Y esta fuerza no es constante, depende de la distancia. Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que integrar, que fue lo que ustedes hicieron en el ejercicio. Entonces hagamos el trabajo acá chiquito. La integral de menos K por X por dx. K es la constante del resorte. Esto será la integral desde X inicial hasta X final de X por dx. ¿Esa cuánto les da? La integral de X por dx. X al cuadrado sobre 2. Muy bien, X al cuadrado sobre 2 evaluado entre X0 y XF. Se parece, pero faltaba dividir sobre 2. O sea, hay que hacerlo integrando porque no nos va a dar bien de la otra manera. Entonces sería menos K por X final al cuadrado sobre 2 más K por X inicial al cuadrado sobre 2. Y ya, es otro ejemplo simplemente. Esto es una fuerza que depende de la distancia, entonces para calcular el trabajo y el cambio de energía cinética hay que integrar. ¿Listos? Por eso pues esto es lo que da. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿De por qué se integró, por qué no se utiliza F por X y ya? Pues estamos bien. Profe, pequeña pregunta. ¿La K es constante del resorte o constante de la fuerza elástica? Constante de la fuerza elástica, exactamente. K, digamos, modela en cierta forma el módulo de Young, que es como qué tan duro es el resorte. Si K es grande, entonces es un resorte que es muy difícil de estirar. Si K es pequeño, pues es un resorte que es súper fácil de estirar y de comprimir. Entonces ese K nos está modelando más o menos la dureza de ese resorte. Pero es una constante, es un número para estos materiales lineales que estamos estudiando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, gracias por la pregunta. Y bueno, finalmente lo que les he venido diciendo un poquito ahí, metiéndole a poquitos, es la potencia. Una cosa, o sea, digamos ustedes tienen un trabajo que es de 5 joules, pero ese trabajo lo pueden hacer en un segundo o lo pueden hacer en un minuto. ¿Qué tan rápido hago trabajo? A eso se le llama potencia. Y los ingenieros, ustedes, normalmente a ustedes les interesan son este tipo de cosas, las potencias, qué tan rápido yo gasto energía, qué tan rápido yo absorbo energía, qué tan rápido produzco energía. Entonces, como es cuánta energía gasto por unidad de tiempo, entonces simplemente es el trabajo dividido por el tiempo que me dijeron. No es más. Eso es una potencia promedio. O yo puedo hacerlo en términos de la derivada del trabajo en función del tiempo. También lo puedo hacer así, y esta es una potencia instantánea. Entonces, vamos a mirar una cosa. Si la fuerza es constante, el trabajo se puede escribir como fuerza, y vamos a hacerlo en una sola dimensión, por desplazamiento. Pero el de X, esta vaina porque es. Si yo divido esto por delta T, pues esto queda dividido por delta T. Y el cambio de distancia en función del tiempo, eso lo llamamos velocidad. Eso sería fuerza por velocidad. Entonces, cuando la fuerza es constante, acabamos de decir que la potencia simplemente es la fuerza por la velocidad. Solamente cuando la fuerza es constante. Si no, pues tenemos que hacer la derivada o la integral. Entonces, así es que uno puede comparar, digamos, un Renault 4 con un Ferrari. El Renault 4 para llegar a 100 kilómetros por hora puede gastarse la misma energía que el Ferrari. ¿Listo? Digamos que ambos se gastan la misma energía. Y claro, tiene que ser la misma, o sea, el trabajo es igual porque estamos mirando cuál es el trabajo que hace el Ferrari o el Renault 4. Será el K final menos el K inicial. Supongamos que llenamos de gente, o bueno, lo que sea, que buscamos que las masas sean iguales. Entonces estamos diciendo que arrancan del reposo y queremos ver cuándo llegan a 100 kilómetros por hora. Entonces, si las masas son iguales y las rapideces finales son iguales, el trabajo. Entonces, ¿cuál dirían? De 0 a 100, ¿quién llegará más rápido, el Ferrari o el Renault 4? Ferrari. El Ferrari, ¿cierto? Eso quiere decir que el Ferrari, la potencia del Ferrari es mayor que la potencia del R4, del Renault 4. Va a ser en 5 segundos, 10 segundos, lo que sea. Entonces esa potencia es diferente. Entonces, ¿qué tan rápido gasto la energía? Es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Ustedes me están escuchando? Que creo que se cortó por un momento.
Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, ojo, la potencia es eso, la potencia se mide en watts. Un watt es joule sobre segundo, por la definición de potencia, ¿cierto? Estamos diciendo que la potencia es Profe. trabajo sobre tiempo. Señor, Perdona interrumpirte. ¿Podría repetir la última parte, por favor? sí, señor. Entonces, digamos que como estamos diciendo que el trabajo es el mismo para los dos, entonces estamos diciendo, por ejemplo, no sé, que el trabajo de este fue 100 joules, pero este se demoró solamente 5 segundos en alcanzar los 100 kilómetros. Y este va a ser 100 joules, pero se va a demorar 20 segundos. Entonces, si tú divides, te va a dar 20 joules sobre segundo, que esos son watts, mayor que 5 joules sobre segundo. O sea, la potencia del Ferrari es más grande que la potencia del Renault 4 porque el Ferrari puede gastar la misma energía en menos tiempo. ¿Sí, Nicolás? Sí, profe. Listo, entonces estos son 20 watts mayor que 5 watts. ¿Alguno de ustedes sabe en su casa qué llega en watts? ¿Algún papel, alguna cosa? Recibe la luz. El recibo de la luz, muy bien. El recibo de la luz llega en kilowatts hora, pero esa unidad de kilowatt hora ¿es una unidad de potencia o es una unidad de energía? ¿De potencia? De casi, y eso, por eso lo pregunto, ¿listo? Si fuera en kilowatts, es potencia, o sea, simplemente kilowatt es 1000 watts, ¿listo? Pero lo que llega en el recibo de la luz es kilowatt hora, o sea, ¿cuántos kilowatts nos estamos gastando en una hora? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué unidades tiene esto? Eso sería 1000 watts por un tiempo, 3600 segundos. Y recuerden que un watt es una energía sobre un tiempo, un trabajo sobre un tiempo. ¿Sí? Sobre segundo. El segundo se va con segundo y miren que nos quedó en términos de joules. Entonces realmente kilowatt hora es energía, no es potencia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cuánta energía gasto en una hora? Por eso muchas baterías, por ejemplo baterías de celulares, esas baterías también tienen unidades como por ejemplo de 30 watts hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa batería en pleno funcionamiento se gasta 30 watts en una hora. Y si la capacidad total es ciertos coulombs de carga, entonces uno puede calcular cuánta energía puede guardar y con eso puede saber que le va a durar 8 horas esa batería y cosas por ese estilo. Algunas baterías de computadores, por ejemplo, o de los celulares se van dañando con el uso y entonces al principio tienen una capacidad de 30 kilowatts hora y después va bajando, ¿sí? Y entregan menos, porque su capacidad también va disminuyendo. Entonces guardan menos y entregan menos y llega un momento en que ya no pueden entregar suficiente potencia para que funcione el dispositivo y cosas de ese estilo. Y a veces, aunque nosotros utilizamos sistema MKS, a veces para la potencia se utiliza el caballo de fuerza, el horsepower. ¿Por qué? Porque cuando empezó, digamos, la revolución industrial, pues cuando la gente pasa a las máquinas de vapor, pues yo tenía que comparar con el estándar de ese momento, y el estándar de ese momento era que la gente arrastraba todo con caballos. ¿Listo? Entonces, si yo tenía una máquina de vapor que producía 746 watts, eso era equivalente a tener más o menos un caballo. Entonces, a veces se habla de los caballos de fuerza. Entonces, si yo tengo un carro que produce 30 caballos de fuerza, pues es como si yo pudiera amarrarle ese carruaje 30 caballos, que eso es bastante potencia, ¿cierto? Comparativamente. Simplemente es porque la gente necesitaba comparar de esas maneras. ¿Listos? ¿Alguna duda? Profe, espera un momento que estoy anotando unas cosas. Sí, tranquilo, no lo voy a quitarles. Entonces, para la próxima clase, lo ideal es que, bueno, ahorita se abre ese quiz, la parte 1 del quiz, pero pues no se pongan a hacerlo inmediatamente, aunque tiene 3 intentos, pero pues traten de hacer unos ejercicios. Yo aquí tengo el taller, ese también lo tienen ustedes allá en Google Drive. Ese taller está dividido por secciones, entonces hay unas preguntas básicas, miren que por ahí está una de la presentación. Energía cinética, entonces hagan una de estas, luego se pasan, no hagan de producto punto, se supone que ustedes lo conocen. Luego relación entre trabajo y energía cinética, otra sección, hacen una de esas. Luego trabajo por la fuerza gravitacional, hagan una de esas. Luego por un resorte, esa es variable, entonces la integral, hagan una de esas. Luego esas otras que son también de integrar, una nomás, y luego una de potencia. Y si les quedan dudas, pues preguntarme a mí, preguntarle a otro profesor, preguntar a cualquiera.
y ahí sí intentan ese quiz. Pues tienen 3 intentos y les quiero contar, por ejemplo, que en el último quiz a los que les fue mejor fue a los que hicieron los 3 intentos con tiempo. O sea, que hicieron como el viernes un intento, vieron que tenían todavía muchos huecos y ahí lo puedes sacar de allá. Y luego estudiaron, preguntaron, ¿sí? Y entonces después hicieron otro intento y los que hicieron los 3 intentos al final, su nota se vio que se iba mejorando. Y los que les fue peor, la mayoría de ellos, de esos 5 o 6 personas, 4 de ellos hicieron solo un intento y la mayoría lo hizo fue el lunes, muy cerca de que se cerrara el tiempo. Entonces no tuvieron como tiempo de estudiar y de mejorar. Entonces, pues les recomiendo que aprovechen esos los intentos. ¿Listo? Y nos vemos entonces el jueves para hacer ejercicios, más ejercicios y un quizzes también de esto, para seguir practicando. Gracias por su atención, chicos. Que estén Gracias, muy profe. bien. Entonces, gracias a ustedes. Hasta pronto. Ah, David, creo que tú me habías preguntado por el video de realimentación. ¿Sí lo viste? No lo he revisado aún, pero tengo una pregunta, un segundo. La potencia, si la fuerza era constante, ¿cómo era que quedaba? Fuerza por velocidad. Ok. Y ojo, porque hay una cosa, ¿no? Como tú estás haciendo fuerza, hay aceleración. Entonces la velocidad está cambiando. Entonces, ¿cuál velocidad será? Entonces es la velocidad en el punto que te están preguntando. Si te dicen en t igual a 3 segundos, ¿cuánto es la potencia? Tienes que calcular la velocidad en t igual a 3 segundos. ¿Listo? Ok. Bien. Bueno, pronto chicos, que estén bien.